Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecerles como siempre a los organizadores que dedican mucho tiempo, esfuerzo y lo hacen con mucha calidad a estos encuentros. Segundo, agradecerle a los anfitriones que nos han tratado muy bien y hay que ser agradecidos. Y a ustedes que me van a otorgar su atención 10-15 minutos. Como dijo Eva, yo soy subsecretario de Regulación Normativa de Transporte. Además soy abogado, con lo cual arranco con 2 goles en contra, porque tanto la regulación como el abogado no tenemos buena prensa. Entonces vamos a ver si hacemos algo para evitar ese prejuicio. Lo primero es, y esta broma me sirve de introducción, es explicar qué es la regulación. La regulación no es ni buena ni mala. Es simplemente una herramienta y como toda herramienta uno la puede usar bien o la puede usar mal, ¿no? Por lo tanto, la mala prensa indudablemente tiene que ver con el mal uso de la regulación más que con la regulación en sí misma. ¿Para qué sirve la regulación? Sirve para mejorar el sistema de transporte, en el caso nuestro, ¿sí? Uno puede, digamos, tratar de moldear la realidad, ya sea prohibiendo conductas, ya sea desalentando algunas conductas o fomentando determinadas conductas. Y esto dicho técnicamente es, el Estado nos permite o tiene la atribución de restringir determinados derechos individuales en beneficio del todo, en el caso nuestro, del sistema de transporte. Como ahí, digamos, son algunas ideas de fuerza, digamos, introductorias. La primera es esto, la regulación como herramienta. La segunda es que la regulación está muy vinculada a lo que yo quiero regular, es decir, la realidad que yo pretendo regular, en este caso el sistema de transporte. Yo no solo debo conocer su situación actual, su coyuntura, sino que debo conocer su origen, su pasado, la idiosincrasia de los actores del sistema, sus particularidades y sobre todo, y creo que acá es una de las grandes falencias que hemos tenido en el transporte y que creo que el IAT viene a tratar de solucionar esas situaciones, yo debo saber hacia dónde quiero ir. El futuro por definición es incierto, pero yo tengo que tener claro, para regular y hacerlo bien, hacia dónde quiero ir, cuál es el modelo deseado de transporte, para yo a través de la regulación tratar de ir logrando ese objetivo y transformando lo que existe hoy en lo que yo pretendo que exista mañana. Y para eso necesito, además de saber cuál es el modelo deseado de transporte, necesito tener información, la mayor cantidad de información posible y de la mejor calidad posible. Creo que buena parte de la mala fama que tiene la regulación, a menos de que los abogados hemos colaborado mucho, está vinculado con no tener claro cuál es el modelo deseado de transporte, qué es lo que queremos hacia adelante, no tener un plan estratégico de mediano y largo plazo, y sobre todo la carencia, dispersión y falta de solidaridad de los distintos actores en compartir la información que existe sobre el transporte y de generar lo que falta. Una breve síntesis arbitraria de lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos años normativamente en el transporte. En primer lugar, hay una decisión que parece a simple vista administrativa, que es darle rango ministerial a la temática del transporte. En realidad, esto que parece una simple modificación normativa que, digamos, lo único que hace es sacar de un lugar y poner en otro el tema o el área de transporte, es un cambio copernicano. Es decir, quien ha participado, ya sea en el gobierno local, provincial o nacional, en la gestión pública sabe que la capacidad de decisión y de decisión sobre los recursos que uno tiene como director, como subsecretario, como secretario o como ministro es muy, pero muy distinta. Por lo tanto, el darle a un tema carácter ministerial o en el ámbito local, elevarlo, o provincial, elevarlo a secretaría, no solo implica correr, digamos,
un tema de un área a otra, sino implica darle una importancia y darle una autonomía en la definición de recursos sumamente importante. Por lo tanto, creo que buena parte de lo que habrán visto y verán en estas jornadas que el Gobierno Nacional ha logrado hacer en el tema de transporte está muy vinculado con esta decisión política que se traduce en una norma. Eso generó también que en el año 2002, esto ocurrió con los decretos 874 y 805 del Poder Ejecutivo, se cubrieron un montón de cargos, se crearon nuevas estructuras. Claramente en el 2012 se creó la Subsecretaría de Regulación Normativa y la de Gestión Administrativa del Transporte, que no existían. Se consolidó, ¿sí?, las empresas del Estado, tanto ADIF como SOF, como se creó en 2013 Belgrano Cargas, es decir, se dotó de institucionalidad y se dotó de herramientas, ¿sí?, al sistema de transporte, o por lo menos a las autoridades políticas que definen la política del transporte. También en el ámbito metropolitano de Buenos Aires se creó el ATM, un tema muy importante, es decir, ustedes saben que yo soy rosarino, soy del interior, pero si ustedes prenden la televisión generalmente van a ver lo que pasa en el ámbito nacional, lo que pasa en el AMBA, y la problemática del AMBA ocupa un porcentaje muy grande del tiempo y de la gestión de las autoridades nacionales. Y esto uno muchas veces lo ve como algo injusto desde el interior, en mi caso hasta, digamos, participar en el Gobierno Nacional, pero también es cierto que ahí tenemos buena parte, casi la mitad de la población, digamos, a nivel país, o el 40%, y tenemos la mitad del Producto Bruto Interno se genera, digamos, en esa zona. Por lo tanto, es difícil para el funcionario nacional, cuando los medios son nacionales, desatender esa coyuntura, que no es menor, y pensar de manera federal. Por lo tanto, la creación del ATM, de este ente tripartito, donde participan la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, y que empiece a ocuparse de la problemática, digamos, del transporte a nivel AMBA, y empiece a tomar, digamos, las funciones y atribuciones que tiene, no va a implicar que el Gobierno Nacional se desentienda, pero por lo menos que tenga un poquito más de tiempo para atender otras situaciones. Y creo que todo lo que se ha hecho y que vieron y verán en el área metropolitana nos permite estar pensando también hoy en el transporte, digamos, de extender eso a otros lugares del país. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace la subsecretaría a mi cargo? Es, así como la regulación es un medio para mejorar el sistema de transporte, nosotros no somos un fin en sí mismo, digamos, sino que nosotros estamos al servicio de los subsecretarios de los distintos modos de transporte para ayudarlos con una visión, digamos, general y multimodal a que resuelvan los problemas concretos que tienen cada uno de los modos y su coyuntura. Algunas cuestiones. El cambio, digamos, que hoy estamos viendo en el sistema ferroviario comienza en el año 2008 y comienza con la Ley de Reordenamiento Ferroviario. Es decir, nada de lo que ocurrió en los últimos tiempos en el sistema ferroviario hubiera ocurrido si no se dictaba esta ley. Esta ley básicamente crea a dos organismos que son la DIF y la SOF, conocidos comercialmente hoy como Trenes Argentinos Infraestructura y Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria, que le permitieron, ¿sí?, o permitieron estos últimos 3 años dotar de una agilidad y una velocidad en la gestión y en el crecimiento del Estado, ¿sí?, fortaleciendo sus áreas, incorporando equipos técnicos y contratando y ejecutando obras y prestando servicios que no hubiera sido posible bajo ningún concepto si no existía esta herramienta. Por lo tanto, este proceso arranca en 2008 y la consolidación de estas dos sociedades estatales permitió que ocurra lo que hemos visto en los últimos años. Y esto es un claro ejemplo de que la regulación por sí misma no sirve de mucho si luego no la utilizamos correctamente. Es decir, yo puedo sacar una ley, ocurre en la provincia de Santa Fe, hay una ley que permite, digamos, crear la sociedad del Estado. Hace 3 años
digamos, que se ocupa de la parte ferroviaria, y lo único que tiene es un par de empleados que generan algunos proyectos que nunca se llevan a la práctica. Pero si yo esa herramienta la doto de gestión o la utilizo para lo que fue creada, y realmente fue creada, digamos, concibiendo como una herramienta para transformar la realidad, realmente yo puedo lograr las cosas que se han logrado. Es decir, las herramientas como herramientas hay que usarlas, si uno las usa bien, tiene efectos muy positivos, ¿sí? Por sí solas no sirven de mucho. En el mismo 2008 también se recuperó la aerolínea de bandera, digamos, todas las empresas vinculadas al grupo Aerolíneas, ya les explicarán toda la transformación que esto implicó. Se ha mejorado mucho a nivel aéreo, la conectividad tanto nacional, hoy están conectadas todas las provincias, como internacional, y con algún esfuerzo importante a través del servicio de Posadas de Encarnación, también estamos empezando a generar alguna conexión internacional ferroviaria. Las mediciones de satisfacción de los usuarios, tanto en el sistema aéreo, como en el sistema automotor, como en el sistema ferroviario, demuestran que el servicio que se presta ha mejorado muchísimo. Realmente hay una percepción del usuario que el servicio es mucho mejor, es de calidad. Estamos ejecutando, no sin algunos problemas, lo que se llama el programa de reordenamiento del transporte de larga distancia, que salió la resolución en el año 2014, estamos trabajando en los pliegos de condiciones generales para licitar distintas líneas, pero de nuevo, uno no puede salir a licitar una línea porque sí, sino que tiene que mirar el sistema en su conjunto, y todavía nos está faltando información como para hacerlo de la manera que corresponde. Y otro elemento pero muy importante es la universalización del SUBE, que ya la tenemos consolidada en un casi 100% en el AMBA, ya hace algún tiempo, y que estamos tratando de ir volcándola al interior del país. Y cada vez más ciudades van sumándose al sistema y van instrumentándolo y van tratando de universalizar, digamos, que toda la gente utilice la SUBE como medio de pago. Esto, digamos, no es caprichoso, es decir, el sistema SUBE lo que tiene es un GPS que nos permite saber qué hacen los colectivos, qué servicios se prestan, cómo se prestan y con qué nivel de calidad se prestan, es decir, si se cumple o no con lo que está establecido, ¿sí?, con el permiso. Y además nos dice cómo se mueven los pasajeros, cuántos pasajeros se suben, cómo viajan, a qué hora viajan, de dónde a dónde. Y esto no solo nos permite controlar mejor los recursos que el Estado Nacional vuelca en el sistema de transporte en todos sus niveles, porque subsidia a todos sus niveles, sino que además nos permite proyectar y regular lo que falta, es decir, qué lugares están o mal servidos o sobreofertados, donde hay sobreoferta, o qué lugares nuevos o desviar recursos para atender a nuevas situaciones, nuevas urbanizaciones que puedan ir surgiendo. Y por supuesto justificar las medidas que se adoptan. Eso fue, repito, un resumen caprichoso y arbitrario de lo que se ha hecho en el tema pasajeros. En el tema cargas, la verdad es que cuando nos tocó asumir, digamos, en la Secretaría de Transporte, había, digamos, una concesión que venía con informes muy negativos en cuanto a su gestión y en cuanto a la situación de la infraestructura, que era ALL, que tenía dos concesiones, ALL Central y ALL Mesopotámica, y se tomó la decisión primero de hacer una auditoría y luego de rescindir la concesión o las concesiones. Y se tomó la decisión, a mi juicio muy acertada, de crear Trenes Argentinos Cargas y Logística o Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Esto, digamos, básicamente el 50% de la red ferroviaria del país, centro-norte, hoy está en manos de una empresa estatal y con una inversión china, digamos, de no solo mejorar la infraestructura, sino además de dotarla de material rodante, vagones, ¿sí?, digamos, que le permita aumentar la oferta de servicios ferroviarios de cargas. En lo que es transporte automotor de cargas, el Gobierno Nacional, digamos, tuvo una medida proactiva para fomentar
la renovación de unidades, y eso es el programa Reflota, ha permitido mejorar sustancialmente el parque, digamos, de camiones existente. Y la ley 27.132, conocida, digamos, por lo menos mediáticamente como estatización de los ferrocarriles, en realidad no está así, no hay una estatización, digamos, sino que básicamente continúa la línea de la ley del 2008 de ordenamiento ferroviario, que es, hoy nosotros tenemos la administradora de infraestructura, la operadora de pasajeros y la operadora de cargas. Reordenó las competencias para que esto quedara claro y básicamente generó Ferrocarriles Argentinos como sociedad madre para que coordine el trabajo de estas tres sociedades. Y la lógica de la nueva ley es que el Estado administra la infraestructura, de la misma manera que hoy administra las autopistas o las rutas, y que tanto las empresas públicas como las privadas que quieran operar en el sistema puedan subirse a la red nacional, por supuesto pagando un peaje, ¿sí?, o un costo de mantenimiento. Con lo cual creo yo que estamos en el buen camino, todavía nos falta regular, estamos en el proceso de constitución de esta nueva sociedad y de regulación o reglamentación de la ley, pero ese es más o menos el objetivo. Y, por supuesto, alguna vez me explicaron, digamos, que el costo logístico tiene una incidencia muy grande sobre las materias primas. Y a medida que va subiendo el valor agregado que uno le da a los productos, a esa materia prima, va bajando la incidencia porcentual que tiene el costo logístico. Y nosotros estamos, ¿sí?, y creo que este es el lugar indicado para decirlo, muy lejos del mundo, ¿sí? Es decir, no estamos en el centro, ¿sí?, del comercio internacional. Por lo tanto, el costo logístico para nosotros es un tema que deberíamos tenerlo muy, muy en cuenta permanentemente, y es algo que no lo tenemos que pensar nosotros solo a nivel provincial o a nivel nacional, sino que lo tenemos que pensar en conjunto con los países vecinos. Es decir, Sudamérica tiene que pensar, o por lo menos el Mercosur tiene que pensar su logística y cómo va a exportar y cómo va a enviar sus productos al mundo. Y lo tiene que hacer de manera integrada. En eso también estamos trabajando. Otra enumeración caprichosa. Seguramente hay muchos más desafíos que los que van a ver ahí. Yo creo que una de las cosas y en las que estamos trabajando, estamos trabajando porque me incluyo en el equipo de trabajo del IAT y con la gente de Rubén Guillén, digamos, que está trabajando en esto, en recopilar la información que existe y en generar nueva información. Y en eso, ya que estamos, aprovecho para pedirles tanto a los funcionarios y compañeros de trabajo míos como a las provincias, a los municipios, que sean generosos con la información. Es difícil que uno los pueda ayudar a que un proyecto se concrete si no conocemos que existe, ¿sí? Por lo tanto, tenemos cierta tendencia infantil a retener y a tomar como propio, ¿sí?, un proyecto o determinada información. Hay que ser solidarios con esa información, hay que compartir esa información. No puede ser que nos cueste conocer determinadas cosas. El secretario de Transporte hoy le explicó que está o tiene en la cabeza el tren transpatagónico. No se imaginan lo que cuesta conseguir información sobre el tren transpatagónico. Y hay proyectos del tren desde 1908. Ya Ramos Mejía pensó el tren transpatagónico. Hubo iniciativas privadas canadienses, hubo informes que hicieron empresas australianas. Ahora no se imaginan lo que cuesta conseguir los expedientes y lo que cuesta conocer los resultados. Y eso tiene que ver con una mirada no solo egoísta, sino limitada, ¿sí?, de que mientras más información tengamos, más fácil va a ser que podamos concretar las cosas. Por lo tanto, creo que ese es un gran desafío. Mejorar la competencia dentro de cada modo de transporte. Yo creo que estamos en una etapa donde el Estado está teniendo un rol muy importante, se ha metido en el sistema de transporte y está tratando de dinamizarlo. Una tendencia que yo veo como
no del todo positiva es que muchas veces el Estado, aprovechando las herramientas que tiene a mano, trata de generar ciertos monopolios o ciertas ventajas en la competencia con los privados. Y eso no es bueno, eso es algo que hay que tratar de evitar, y hay que tratar que aún el Estado, y creo que es el desafío, para ser eficiente y para evitar ineficiencias, tiene que competir. Por supuesto, no en todo se puede competir, pero en los lugares donde la competencia sea posible hay que fomentarla, ¿sí? Y poner a competir al Estado también, para que se obligue a ser eficiente. Hay que mejorar, ¿sí?, la multimodalidad, hay que mejorar la complementación de los distintos modos de transporte. Hay innumerable cantidad de ejemplos, que ustedes conocerán mejor que yo, de ineficiencias logísticas, donde yo llego con el tren, me faltan 2 kilómetros, pero no puedo hacer la obra por algún motivo, entonces pasa un camión que hace esos 2 kilómetros. Eso le agrega al costo total o a la incidencia del producto, el costo logístico, un montón de plata que podríamos ahorrarnos y volvernos más competitivos. Hay que trabajar, creo yo, mucho en eso, y hace falta también cierta generosidad de los distintos actores del sistema que están en la mesa de IAC para colaborar con que esto ocurra. Mirar la foto completa y no solo el interés sectorial y puntual en un determinado lugar. Mejorar la coordinación entre las distintas jurisdicciones. Este también es un tema que hemos hablado con Juan hoy temprano. Es decir, nosotros desde que llegamos a la Secretaría de Transporte, que existe informalmente el Consejo Federal de Transporte, que básicamente se reúne periódicamente para discutir más que nada el tema del transporte automotor y la parte de los subsidios, más que nada para tener información y más cuestiones. Pero había un temor importante de los funcionarios nacionales de implementarlo en la práctica, de consolidarlo y hacer algo parecido al Consejo Federal del Trabajo. Y tiene que ver con que, en el fondo, un poco de miedo nos tenemos, digamos, es decir, tenemos miedo a la discusión, a que nos critiquen, a que nos cuenten lo que falta. Es decir, de nuevo, si no nos ponemos a trabajar en conjunto, en donde hay competencias cruzadas, nacionales, provinciales y municipales, va a ser difícil que logremos mejorar y hacerlo rápido, sobre todo, al sistema de transporte. Creo que ese es otro desafío. Seguimos teniendo muchas deficiencias a nivel de implementación de tecnología, sobre todo, esto es lo que me toca a mí del Estado, en el control del sistema. A mí, hoy todavía, digamos, la CNRT o cosas, seguimos teniendo un control en la calle, cuando si implementamos tecnología podríamos pasar a tener mucho más control y desde el escritorio. Por supuesto que el control en la calle no se puede evitar y es irreemplazable, pero creo que se podría mejorar y complementar mucho con la incorporación de tecnología. Creo que es fundamental, están todos invitados, creo que hay que hacerse responsables y participar entre todos en crear, digamos, o colaborar en el plan estratégico de transporte. Estamos en un cambio de gobierno, el desafío que se han propuesto los muchachos del IAT es muy importante, el apoyo que le ha dado el ministro Randazzo para que esto fuera así, la presidenta, que fue la que dictó el decreto para que esto fuera así, el compromiso es muy grande, pero hoy es responsabilidad de todos frente a un cambio de gobierno que el plan estratégico de transporte se concrete, que todos colaboremos y que ese plan sea lo más federal y consensuado posible y que todos los actores del sistema, que por supuesto algo tendrán que ceder para que esto ocurra, estén convencidos de que eso se tiene que llevar a la práctica. Y sobre todo que hagamos el esfuerzo para que eso se transforme en una política de Estado y que el que venga no lo modifique, porque es algo que pensamos entre nosotros. ¿Sí? Creo que con eso termino, pues ya el punto que quedaba lo he desarrollado. Yo creo que el desafío más grande que tenemos por delante es construir entre todos el modelo deseado de transporte, qué es lo que queremos que sea el transporte en los próximos 10, 20 o 30 años, y que una vez que eso esté puesto por escrito en un plan federal, quien venga no se siente con un mapa y diga quiero hacer un tren para allá, o quiero que los colectivos vayan para allá, o que esto funcione de tal manera, sino que tenga que avanzar en la concreción y efectivización de ese plan un poquito más, y que ese sea su trabajo en el tiempo de gestión que tenga por delante. Eso es todo.